Gracias al Señor que cada uno de nosotros está experimentando ese que no hay otro como Él, ¿no es cierto? Porque sin el Señor, ¿qué sería de nuestras vidas? Pero ese Señor de verdad, aquel que uno no le puede llamar Señor si no es por obra de ¿quién? Del Espíritu Santo. Porque hay mucha gente que le llama Señor y Él es Señor, pero que siguen haciendo lo que ellos quieren, ¿no es cierto? Pero lo lindo es cuando le empezamos a llamar Señor, pero empezamos a hacer lo que Él quiere que hagamos. Por eso es que le llamamos Señor. Esa es la diferencia, la diferencia. Un creyente que genuinamente va pasando de lo carnal a lo espiritual, le empieza a llamar Señor y hace lo que Él quiere, lo que Él nos manda. Somos obedientes, ¿no es cierto? Somos obedientes. Gracias al Señor porque somos salvos, porque recibimos a Cristo en nuestro corazón. Pero ¿cuántos de aquellos que han recibido a Cristo en su corazón siguen haciendo lo que ellos quieren todavía? Y no se ve nada de la vida de Cristo en ellos. Ese es el problema que hay. Pero gracias al Señor que esta mañana el Señor está tratando con nosotros. Y Él es tan paciente que Él se lleva toda una vida tratando con nosotros. Y no importa la edad que usted tenga, ni los años que usted lleve en el Señor. Él sigue siendo paciente y nos sigue ayudando para que nosotros vengamos a cambiar poquito a poquito. Poquito a poquito, ¿no es cierto? Nadie puede apurar que un mango madure, ¿no es cierto? Que un fruto madure, porque va a madurar en su época y en su tiempo. Y el Señor conoce el tiempo y tiene un tiempo para todo, ¿no es cierto? Tiene un tiempo para todo. Y vamos a estar compartiendo en esta mañana un tópico que no sé, yo creo que vamos a empezar ahora y vamos a seguir por varias semanas, porque no es para hacerlo de una vez, ¿no es cierto? Pero es cómo nosotros podemos llevar fruto para Dios. Dice, llevando fruto para Dios. Llevando fruto para Dios, ¿no es cierto? ¿Y qué cosa es llevar fruto para Dios? Es que lo que Dios está haciendo en su vida se manifieste en mi vida y se vea a través de mi vida. Así como usted llega a un momento que usted tiene una matita, usted planta una matita, planta una semilla y esa semilla empieza a raíz y empieza a salir una matica. Para que esa mata dé fruto, pasan años. Pasan años. Ahora usted las va a comprar y compra una matica injertada, ¿no es cierto? Váyase a Homestead o allá por Perrine y las vende ya injertadas. Y son unas maticas así chiquiticas, así de ese porte, y ya están con flores y dan fruto, porque las han injertado. Pero ya tiene un par de añitos, porque para hacerle el injerto tiene que tener un tallo fuerte, ¿no es cierto? Pero son chiquitas, usted la ve y tienen fruto. Pero yo acompañé a mi hija el otro día a comprar unas maticas y le dijeron, mire, le van a dar fruto, le van a dar flores y frutos, pero son tan pequeñas, córtele el fruto. Apenas salga, córtelo. Porque si lo deja con ese fruto, la mata no va a crecer, se va a quedar así, ¡pum!, se va a caer y le va a quedar una mata enana y no se va a desarrollar. Tiene que podar el fruto. Y ya vamos a llegar ahí donde tengamos que ver la poda. Pero por eso que el Señor a veces, los creyentes que son muy jóvenes y que empiezan a dar fruto y se empiezan a inflar mucho, viene el Señor con la tijera y le hace ¡cling!, y le corta el fruto. ¿Y por qué le cortará el fruto? Vamos a ver después cuando lleguemos ahí. Pero el Señor va tratando con nuestra vida porque nos está formando, nos está cambiando, está haciendo una obra en nuestro corazón cuando nosotros decidimos ir en pos de Él y ser sus discípulos. Para dar fruto no tiene que estar con Él. Para dar fruto no tiene que tener intimidad con Él, ¿no es cierto? Pero mire, acompáñenme primero a Juan capítulo 12, versículo 24. Esta es la base de todo para uno poder dar fruto. Juan 12, versículo 24. Lo leímos el domingo pasado, lo tocamos de una forma, pero diferente. Pero aquí dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo, y ese grano de trigo, ¿saben cómo se llama? Cristo. Este grano de trigo que está ahí es Cristo. Que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva ¿cuánto? Mucho fruto. Y usted y yo
Si hemos creído, es gracias a que ese grano de trigo, que se llama Jesucristo, el Padre lo echó en la tierra y murió. Y es por eso que nosotros somos parte de ese fruto, ¿no es cierto? De ese fruto. Si ese grano de trigo no hubiera caído en la tierra y muerto, no lleva fruto. Tómate un grano de cualquier semilla y lo tiene ahí en un frasquito y está de lo más linda la semillita. Pero plantélo en la tierra, ¡pum! Y va a salir una matica. Va a salir una matica. Ponga un grano de trigo, ponga un grano de maíz, ponga un chícharo, ponga un gandul, lo que sea, ¿no es cierto? Vámonos a Puerto Rico y ponemos un gandul y salen los gandules lindos y una mata linda, ¿no es cierto? Ponga un frijolito, le sale un frijol. Entonces, nosotros vemos, es una ley, y lo que uno planta es lo que uno cosecha. Si usted planta una semilla de gandul, va a cosechar gandules, no va a cosechar frijoles ni va a cosechar maíz, no. Plante una semilla de mango, le va a salir una matica de mango. Plante una de aguacate, le va a salir un aguacate. ¿Por qué? Porque cada planta da fruto según su género. Eso fue lo que Dios estipuló desde el principio del Génesis, que cada árbol, cada planta, cada semilla, cada flor, todo iba a dar fruto según su género, iba a crecer según su género. Ahora, si este grano de trigo que el Padre tiró en la tierra se llama Jesucristo, y Jesucristo va a dar fruto porque cayó en la tierra, ¿qué fruto es el que Él va a dar? Lo que fue sembrado. Si el Padre sembró a Cristo, lo que va a cosechar de Él es Cristo. Si el Padre sembró a Cristo en el corazón suyo, cuando usted abrió su corazón y recibió a Jesús, ¿qué cosa es lo que va a cosechar en su vida? Cristo. Si Cristo mora en su vida, lo que va a crecer en su vida se llama Jesucristo. ¿Cómo andaba Cristo aquí en la tierra? ¿Qué cosa nos enseñó Jesucristo? Esas características de Cristo se van a manifestar en su vida y en la mía. Si nosotros le dejamos que Él se manifieste, ¿no es cierto? Y ahí es donde tiene el Señor que hacer esa obra en cada uno de nosotros, ¿no es cierto? En cada uno de nosotros. Pero este grano de trigo cayó en la tierra y murió para que usted y yo tuviésemos vida, ¿no es cierto? Tuviésemos vida. Acompáñenme al Evangelio de Marcos ahora, por favor, en el capítulo 4, y vamos a empezar a mirar. En varios de los evangelios, en el de Marcos y en el de Mateo, ¿no es cierto?, aparecen estas mismas parábolas, pero esta es la primera parábola del reino. Es el primer principio que quiere el Señor que nosotros como creyentes sepamos, que captemos. ¿Ve? Porque Él dice, el reino de los cielos es semejante a... Y empieza y da una parábola, ¿no es cierto? Entonces, la primera parábola que el Señor nos deja es la parábola del sembrador. Yo sé que la conocemos muchos de nosotros, pero hay otros que no la conocen porque son nuevos, ¿no es cierto? Entonces la vamos a repasar esta mañana porque hay tanto que el Señor quiere hablarnos ahí. Quiere hablarnos aquí. En Marcos entonces, en el capítulo 4. Marcos capítulo 4. Fíjese que viene el Señor y en el versículo 3 les dice, oíd. Y aquí dice que el sembrador salió a sembrar. Y lo pone así bien fácil para que todos entiendan. Váyase a Homestead y vea cuando la gente siembra, o váyase a cualquier finca y va a ver cómo la gente siembra. Y al sembrar, dice, aconteció que una parte cayó junto al camino. Y vinieron las aves del cielo, ¿y qué hicieron? La comieron. ¿Qué cosa es el camino? El camino es el surco. Si usted ve váyase a los países nuestros donde todavía se cosecha a veces con un buey o con un caballo que va tirando un arado y va haciendo un hueco, va haciendo un surco. No se vaya a cosechar aquí porque los americanos tienen unas máquinas grandes que pasan así, hacen y abren el hueco, echan la tierra y la tapan en el momento. No funciona. En aquel tiempo era como era, así, ¿no es cierto? Alguien tiraba un arado, se iba haciendo un surco y alguien atrás iba sembrando la semillita, ¿no es cierto? Y caía en el surco. Y después venía otro por atrás que tapaba eso y lo iba echando. Pero la que no caía dentro del huequito y después al taparla se quedaba afuera, venían los pajaritos que hacían, se la comían, ¿no es cierto? Se la comían. Bueno. Otra parte dice, cayó ¿dónde?
en pedregales, en un lugar donde hay muchas piedras, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad la tierra. Había una tierra encimita y una tierra muy rica encima de las piedras, la echa y sale, brota en el momento. Pero salido el sol, dice, mire lo que pasó. Se quemó porque no tenía raíz, se secó. ¿Ven? Se secó, porque no tenía raíz. No había dónde echar raíces. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte dice cayó en buena tierra y dio fruto. Pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Por cuánto? Por uno. Por ese uno que fue plantado. Ese grano de trigo que el Padre tiró al cielo para que muriera y diera mucho fruto, ese es el uno que fue plantado en su corazón para que usted dé fruto a 30, a 60 o a 100 por el que fue plantado, por uno, por el que fue plantado. ¿No es cierto? Es por él. Ahora, después les dice, entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, y aquí está lo lindo después. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Porque el Señor siempre le enseñaba a todo el mundo, les decía una parábola. Pero después venían los discípulos y le preguntaban, Señor, enséñanos esta parábola. Y el Señor le enseñaba ¿a quién? A los que querían aprender de él. Los que lo seguían, porque el Señor los alimentaba, les daba panes, les daba peces, ¿no es cierto? Esos después se iban a su casa y no pasaba nada. Y así vemos nosotros en las iglesias, ahora mucha gente que van porque hay peces y hay panes, ¿no es cierto?, dentro de las iglesias. Y la gente va y come un poco y se van. Pero siempre hay un grupo que quiere más de lo que recibió. Y con ese grupo el Señor trabaja y les enseña. Y ese grupo son los discípulos, los que se quieren dejar enseñar por Él. Entonces, miren lo que les dice. Entonces les dice, y el 11, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y uno dice, pero qué raro, porque el Señor querría preparar a los discípulos y que los demás se quedaran sin entender nada. Porque Él quería que ellos se acercaran al Señor. No que fueran a buscar solamente beneficios, sino que se acercaran al Señor y se dejaran enseñar por el que fuesen discípulos. Por eso que a los que estaban cerca, el Señor les enseñaba. Pero los que no se querían acercar, se quedaban por allá lejos. Ahora, viene aquí adelante y les dice en el versículo 14, les empieza a explicar y les dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Que siembra la palabra. Y nosotros podemos decir, el Padre sembró a su Hijo en nuestro corazón. El Padre sembró a su Hijo en nuestro corazón. Ahora, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. El enemigo no quiere que su palabra se siembre en nuestros corazones. ¿Entiendes? Y el enemigo lo primero que hace es distraernos para que nosotros no escuchemos. Distraernos para que nosotros digamos, yo no creo, eso no puede ser verdad. Siempre está metiendo dudas y cosas. ¿Por qué? Porque Satanás es el príncipe de este mundo y es el que reina en el mundo. Entonces el sistema mundial, ¿no es cierto?, que es contra el sistema de Dios, aunque Dios lo permite, Dios está sobre él, ¿no es cierto? El enemigo está ahí y el enemigo está sutilmente tratando de arrebatar toda la semilla que cae en nuestro corazón. Y esto acontece para usted convertirse y acontece cada vez que usted escucha la palabra. Usted puede estar escuchando la palabra aquí, o en un programa de televisión, o en un programa de radio, o leyendo la palabra, y de repente le vienen a su mente pensamientos que lo sacan a usted de lo que usted está viendo. Y pensamientos que lo llevan a un problema que tuvo, a otra cosa, y empieza a leer como información, pero lo que el Señor quería hacer en su vida, no pasó nada. El enemigo le está quitando la palabra. Ahí lo que está haciendo es para que usted no lo haga. O sea, esta es una parábola no solamente para el inconverso o para el que recién se convierte. Es algo que se lleva a cabo
en nuestra vida constantemente. Constantemente. Dice después, y estos son, dice el 15, los de junto al camino. Bueno, ya lo vimos. Y en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados entre pedregales. Mire ahora, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Qué lindo estuvo ese mensaje, qué lindo estuvo. Mira lo que predicó el hermano, mira lo que predicó. Después ni se acuerdan, pero sí. Pero al principio se acuerdan y la reciben con qué dice, con gozo. Pero no tienen raíz en sí. ¿Por qué dice? Sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Esos son los que están con gozo por un momento, pero después tienen la pequeña prueba, tienen una pruebita y el enemigo se encarga de que tengan pruebas. Los creyentes cuando se convierten, cuando comienzan a caminar, tropiezan muchas veces porque el enemigo les va poniendo piedrecitas para que vengan ahí. Él los va a acusarlos delante de Dios para que hayan pruebas. Y esas pruebas lo que hacen es apartarnos, ¿no es cierto? Estos son los que fueron sembrados, dice, entre espinos. Mire lo que pasa. Oyen la palabra, pero mire lo que dice después. Y aquí caemos, todos los creyentes caen aquí, dice. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran, y mire lo que hacen. Ahogan la palabra y se hace como infructuosa. La ahogan. Ahogarlo es cuando usted le aprieta en el cuello y usted ya no puede respirar. Asimismo, una plantita que quiere crecer, ¿no es cierto? Y que quiere dar fruto, usted la llena, la tapa con espinos, ¿no es cierto? Hay lugares en que hay espinos, aquí los hay. No sé si en el país de ustedes habían espinos, pero son árboles que dan muchas espinas. ¿Y sabe lo que hacen? Cortan. Allá cuando yo era pequeño me acuerdo que cuando se sembraba un almácigo de cosas, le ponían las ramas de espino encima porque la cubren todo eso. Cubren todo y los pajaritos no pueden entrar ni los animales pueden entrar porque se pinchan. Entonces empiezan a crecer. Pero después que crecen, sacan los espinos, ¿no es cierto?, para que ellos crezcan, o los sacan y los trasplantan en otro lugar. Pero si usted los deja así, no tienen espacio ellos para crecer después, ¿no es cierto? Y la palabra se ahoga y se hace, como dice, infructuosa. ¿Y cuántos de nosotros, cuando estamos escuchando la palabra a veces, estamos preocupados de algo que está pasando, que no está pasando en nuestra vida? Mañana tengo una cita con esto, mañana tengo una cita con el otro. Mira el problema que tengo con esto, mira que el banco me llamó, mira que esto pasó, mira que... Y estamos dándole vuelta y vuelta y vuelta y vuelta con eso en la cabeza. Y viene la palabra, no la escuchamos, no la escuchamos. No puede dar fruto porque después estamos más preocupados de ese problema que de lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Cuando si le entregamos al Señor ese problema, ¿no es cierto?, se va a solucionar mucho mejor que tratando de nosotros afanarnos y preocuparnos. Pero es la naturaleza del ser humano. Por eso que el Señor nos pone esta parábola, ¿no? Pero dice después, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, dice. Y después dice, y dan fruto a 30, a 60 y a 100, ¿por cuánto? Por uno, por uno, por uno. Por uno, por ese grano de trigo. ¿Qué cayó? ¿Qué cayó? Ahora, cuando ese uno cayó en su vida y en la mía, délo por seguro de que va a empezar a crecer esa plantita dentro de usted. Vaya un poquito más adelante al versículo 26. Y aquí hay otra parábola, pero que viene a continuación de la otra. Así dice es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. ¿Sabe que usted planta la semilla? Y usted después no hace nada. Pasan unos días, usted va a mirar, ya tiene una matica que está saliendo. Tiene una matica que está saliendo y empieza a crecer. Pero si usted va y la siembra y al día siguiente va y hace un hueco y la empieza a mirar, va a ver que esa semilla ya hace una raicita y está empezando a echar un tallito. Y el tallito todavía no ha salido, hasta que sale para arriba. Pero dice, y duerme y se levanta, de noche y de día. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Y mire lo que dice el versículo 28. Porque de suyo lleva fruto la tierra. La tierra que ha sido engendrada por ese uno que cayó.
Ya esa tierra es de Él, porque Él la compró con su sangre. Entonces de suyo, de Él, lleva fruto esa tierra. Y esa tierra que es usted, donde Él fue plantado, dice, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Y el Señor, ¿por qué les explicaba de esta forma a la gente? Porque era la forma en que ellos podían entender. ¿Por qué? Porque ellos vivían y hacían esto a diario. Entonces les decía, bueno, de suyo lleva fruto la tierra. Pero si tú no pones el fruto en la tierra, no puede salir. No puede haber esa clase de fruto. Pero cuando Cristo viene al corazón suyo y usted ya es de Él, esa tierra va a dar fruto, ¿no es cierto? Va a llevar fruto, ¿por qué? Porque Él ya fue plantado en su vida. Entonces, si de suyo lleva fruto la tierra, pero sí que para llegar al fruto, fíjese que tiene que pasar primero por todas esas etapas, dice. Primero hierba, luego espiga y después grano lleno en la espiga. Entonces, ahí vemos los niveles. Vemos los niveles, vemos los frutos. 30%, quizás seré simplemente hierba. Cuando ya tenga espiga, quizás estaré dando al 60%. Y cuando ya esté el grano maduro en la espiga, ¿no es cierto? El grano lleno, quizás ya sea el 100%, no lo sé. Son 3 etapas, así como el 30, 60 y 90. Son 3 etapas que tenemos que pasar. Ahora, si miramos nuestra vida espiritual, cuando recién nacemos, ¿qué somos? Somos niños espirituales. Quizás seamos hierba. Cuando somos jóvenes, ponga la segunda etapa. Quizás usted en vez de ser hierba ya se empieza a ver la espiga. ¿Por qué? Y cuando usted ya está maduro espiritualmente hablando, se empieza a ver el grano, ¿no es cierto? Y cuando el grano se madura, dice que se le mete la hoz y se cosecha. ¿Y qué pasa cuando un creyente está maduro, cuando una iglesia está madura? Que engendra y da a luz a otros creyentes y se forma una iglesia. Y esa gente que está madura no le dice, vas a ser un diácono, vas a ser un anciano, vas a ser un pastor, vamos a abrir otra iglesia en tal lugar, vamos a hacer esto. Así va el Señor trabajando. Así va el Señor trabajando. Así va el Señor trabajando. Ahora, vamos a Juan capítulo 15 y vamos a mirar la obra que el Señor hace para que nosotros vayamos dando fruto, ¿no es cierto? Pero todo esto es un proceso. Es un proceso que se lleva a cabo en nuestra vida desde que nosotros venimos al Señor. ¿No es cierto? Venimos al Señor. Y lo lindo, en la escuela dominical tratábamos este punto también, de otra forma, ¿no? Pero aquí lo estamos desmenuzando un poquito más para que vayamos viendo cómo el Señor hace esa obra. Él no la hace de un día para el otro. Se lleva a cabo, es su tiempo, es el tiempo del Señor, ¿no es cierto? Es el tiempo del Señor. Aquí viene el Señor y les dice a los discípulos esta otra parábola. Y le dice, yo soy la vid verdadera. ¿Y mi Padre es quién? El labrador. Primero le dice, yo soy la vid verdadera. ¿Por qué? Porque hay muchas otras vides que no son verdaderas. Se parecen, pero no son. ¿Cuántas religiones hay que dicen que son las verdaderas? Pero no son. ¿Cuántas sectas hay por ahí? ¿Cuánta gente que aparenta ser, pero que no son? Pero después vamos a ver cómo nosotros sabemos si es verdadera. Cristo es la vid verdadera. ¿Y el Padre quién es? Dice, el labrador. En el otro, Cristo es el grano de trigo y el Padre es el que lo sembró. ¿No es cierto? O sea que es la misma cosa. Aquí vemos, Él es la vid verdadera, el Padre es el labrador. Pero ahora dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué va a hacer? Lo quitará. ¿Y qué cosas son los pámpanos? Están pegaditos a la vid, ¿no es cierto? Están pegaditos a la vid. Son las ramitas que están pegadas a la vid que están supuestos a dar, ¿qué cosa? Fruto. Pero si usted no da fruto y mira que tiene muchas ramas, viene, va a tener que cortarlo. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Si ustedes ven una planta de vid
los que las han visto alguna vez o los que han visto cómo funcionan. Llega el tiempo de la poda y lo cortan todo. Es una planta en el verano está lleno de pámpanos y lleno de fruta y lleno de todo, y usted los ve así. Llega el momento de la poda y usted ve la gente que viene a podar y lo que dejan es el tronco, una ramita por aquí, una por allá, otra por aquí, otra por acá. Y lo demás, todo el ramaje que había lo cortan todo lo cortan. Entonces se acabó. ¿Para qué? Para que dé más fuerza el otro año, ¿no es cierto? Y salga con mucho más fruto. Porque si las deja así, van a dar menos fruto y un fruto más pequeño, ¿no es cierto? Y uno dice, ay, pero qué matica, ¿cómo la voy a cortar? Dice. El otro día estábamos en la reunión el viernes y una hermana decía, pero a mí me da pena cuando están brotando las maticas, no las puedo cortar. ¿Ve? No las puedo cortar porque como que voy a cortar vida. Pero aquí en vez de cortarle uno vida, lo que está es dándole más vida. Y es lo que el Señor está haciendo con nosotros. Fíjese que dice entonces, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué va a hacer? Lo va a quitar. Pero el problema está en que todo aquel que lleva fruto, lo va a limpiar. Y esa palabra limpiar es podar. Lo va a podar, ¿para qué? Para que lleve más fruto. Entonces nosotros a veces, el Señor nos corta los fruticos que tenemos cada uno. Y uno dice, pero Señor, yo me siento bien. Señor, tú me estás usando aquí, tú me estás usando acá. Yo estoy haciendo esto y de repente el Señor cierra una puerta aquí, el Señor me cierra un ministerio en la iglesia donde yo estoy, hace una cosa, me cambia por aquí. Yo digo, pero Señor, ¿por qué? Si ya está funcionando tan bien. Porque el Señor lo está cortando porque te va a dar algo más grande, te va a dar algo mejor para que lleves más fruto. El Señor nos va cambiando, ¿no es cierto? Entonces corta nuestros frutitos. A veces uno dice, no, pero no me quites esto, que esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que a mí me gusta. No, no me encanta. El Señor dice, no, vamos a cortar esto ahora y vas a hacer algo que no te gusta. Porque después cuando tú hagas eso que no te gusta, se te va a abrir una puerta y vas a hacer lo que te gustaba, más otro montón de cosas que ya aprendiste a cogerle el gusto, porque antes uno no quiere. Uno es mañoso porque uno dice, oh, yo nací con este talento, a mí me gusta cantar, entonces yo voy a cantar. Y el Señor dice, no, pero ahora hace falta alguien que limpie. Ay, pero yo no, yo soy bueno para cantar, yo no sirvo para limpiar. Pero es que vas a limpiar y después vas a cantar también. ¿No es cierto? Pero el Señor va tratando con nosotros y Él va trabajando, porque quiere que el hombre de Dios, dice que la palabra que debe estar preparado para toda buena obra, para todo. Los siervos están preparados para todo, para lo que su amo diga. Si eso es el problema que tenemos nosotros, es que nosotros somos siervos y el Señor es nuestro amo. Y un siervo es un esclavo. Y un esclavo no tiene derechos. Hace lo que su amo le dice. Aunque a usted no le guste, como él es su dueño, le manda a hacer lo que él quiera que usted haga. Y usted tiene que hacerlo. ¿No es cierto? Y eso es lo que en realidad es el Señor para nosotros. Pero ¿cuántos de nosotros le hacemos caso en todo? O nosotros queremos de todas maneras, le ponemos condiciones y queremos hacer lo que nosotros queremos. ¿No es cierto? Entonces, por eso que el Señor está tratando con nosotros. ¿Para qué? Hacer esto. Todo lo que yo tengo, ¿de quién es? Es del Señor. Si yo le llamo Señor, mi casa es del Señor, mi carro es del Señor, mi sueldo es del Señor, mi cartera es del Señor, mi vida es del Señor y mi corazón es del Señor. Si yo no estoy haciendo lo que Él me dice en su palabra, es que Él no es mi Señor. Si yo sigo haciendo lo que yo quiero, Él no es mi Señor. Si yo vengo a la iglesia y no diezmo ni ofrendo, Él no es mi Señor. Si yo voy mañana y hago esto y hago lo otro porque yo lo quiero y no le pido permiso al Señor, Él no es mi Señor. Entonces, eso es lo que el Señor está tratando. Y por eso que nos está limpiando y nos está cortando. Y a veces nos deja correr por un rato largo en una cosa o en la otra, porque está tratando con nosotros. Pero poquito a poco nos va dando la convicción. ¿Para qué? Para Él enseñorearse de la vida de cada uno de nosotros. ¿Ve? Para poder llevar fruto. Mientras Él no sea Señor, no va a haber mucho fruto en nuestra vida. Se va a ver un poquitico de fruto, como cuando somos niños espirituales. Se va a ver un poquitico cuando empiezan a salir. Pero después se va a empezar a manifestar el fruto. Ahora, entonces viene, después dice que todo aquel que lleva fruto lo va a limpiar para que lleve entonces más fruto. Ahora dice, versículo 3,
Ya vosotros estáis limpios, dice, ¿por qué cosa? Por la palabra que os he hablado. O sea, lo que nos limpia, lo que nos poda, lo que nos cambia, ¿qué cosa? La palabra. La palabra es la que el Señor usa. Entonces, si usted no está expuesto a la palabra de Dios, nunca va a ser limpiado. Nunca va a ser podado. Siempre va a seguir siendo el mismo, con las mismas mañas, el mismo carácter y las mismas traumas y problemas con que usted vino al Señor. Pero expóngase a la palabra, lea la palabra, tenga comunión con la palabra. La palabra se llama Jesucristo. La palabra no es este libro. Déjenme explicárselo. La palabra es la persona de quien este libro habla, que es la que le cambia a usted. Ahora, pero este libro le habla, esta es la palabra escrita, pero la palabra escrita le habla a usted de la verdadera palabra que salva y que cambia su vida. Usted tiene que leer esta palabra para que esa palabra venga a su corazón, se haga vida y usted tenga ese cambio, ¿no es cierto? Entonces, esa palabra es la que lo va cambiando a usted. ¿Ve? Está el logos y está el rema, ¿no es cierto? Están los dos términos de esa palabra. El logos es el mismo verbo, ¿no es cierto? Pero el rema es el verbo revelado, ¿no es cierto? Que se revela esa palabra y nos da vida. Entonces, la palabra lo va a hacer. Deje ahí una marquita porque vamos a volver. Vaya a Hebreos 4:12 para que vea por qué la palabra hace eso, ¿no es cierto? Hebreos capítulo 4, versículo 12, por favor. Dice, porque la palabra de Dios, ¿cómo es? Es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de ¿cuánto? De 2 filos. Es cortante. Usted ve una tijera cuando usted va a podar que tiene 2 filos. Si usted las aprieta, ¡pum!, hace así. Pero esta es una espada que está dentro. Y mire lo que hace esta espada. Una espada, dice, más cortante que espada de 2 filos. Y penetra hasta partir, mire lo que hace. El alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que la palabra de Dios se mete dentro de nuestro corazón y nos redarguye, nos enseña a discernir, corta, separa, divide todo lo que usted no ve. Fíjese que se mete, dice que parte el alma y el espíritu, se mete adentro y hace esa obra. Hace esa obra. Por eso que la palabra nos limpia y nos cambia. A mí me encanta mirar un versículo en el Antiguo Testamento también, así era como el Señor trataba con aquellos que eran duros de cerviz, que eran en el Antiguo Testamento. Nosotros ya somos más blandos de cerviz porque estamos en la gracia, ¿no? Pero quizás a veces nos ponemos duros también y el Señor va a tener que usar la otra receta. Jeremías 23, 29. Acompáñenme allá también para que. Jeremías 23, 29. Este no le gusta leerlo a nadie. Uno dice la espada, sí, porque dice ahí en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento el Señor tenía que tratar duro con ellos porque eran un pueblo duro de cerviz. Y mire lo que dice acá acerca de su palabra. Dice, no es mi palabra como, ¿qué dice? Como fuego, dice Jehová, y como martillo, que ¿qué hace? Que quebranta la piedra. ¿Cómo estará mi corazón? ¿Estará hablando para que la espada trate con él? ¿O estará duro para que el Señor le ponga el fuego y el martillo encima? Usted cuando pesca una piedra y la calienta, le pone un soplete ahí, la calienta bien fuerte y la calienta y después le da con el martillo y le hace ¡pam! Se rompió la piedra. Ponga un hierro y póngale el fuego. Se va a poner rojito y usted lo puede doblar y puede trabajar con él. Y eso es lo que hace la gente. Entonces, la palabra del Señor es lo que cambia la vida del creyente. Lo que cambia la vida del creyente. Así que cuando nosotros estamos expuestos a la palabra, vamos siendo limpios. Estos discípulos habían estado por 3 años y medio con el Señor, recibiendo la palabra. Y Él mismo predicándoles la palabra. O sea que ellos tendrían que haber cambiado. Pero sabe que a ellos les faltaba una cosa, les faltaba el Espíritu. El Señor era el Espíritu Santo, que andaba con ellos, como dice la palabra, pero sabe que ellos no tenían
lo que nosotros tenemos hoy, que hemos recibido el Espíritu Santo en nuestro corazón para que nos revele la palabra. Después que el Señor fue crucificado y resucitó, ¿no es cierto?, es cuando ellos empezaron a experimentar esto y recibieron el poder cuando fueron llenos del Espíritu. Pero viene después el Señor les da la receta. Fíjese que ya están llevando fruto y después que son limpios van a llevar más fruto. Van a llevar más fruto. O sea, empiezan a llevar fruto, pero después son limpios y llevan más fruto. Quizás llevaban al 30, ahora van a llevar al 60. Pero ahora lo que el Señor quiere es que nosotros llevemos mucho fruto, para que demos más fruto. Entonces dice ahora, permaneced en mí, dice el versículo 4, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Para nosotros llevar fruto, tenemos que estar pegaditos con el Señor. Si usted viene al Señor de vez en cuando tiene un problema, pero usted hace lo que usted quiere después, nunca usted va a llevar fruto. Usted tiene que tener comunión con Él, tiene que casarse con Él, tiene que estar ahí pegadito con Él. El creer es estar pegado con Él, el que se une a Dios, un espíritu es con Él. Nosotros tenemos que estar unidos a Él para poder llevar fruto. Si estamos fuera de Él, no podemos llevar fruto. Vamos a llevar fruto de la carne, pero no vamos a llevar el fruto que Él quiere que llevemos. No vamos a llevar Cristo, ¿no es cierto? Y el fruto de Cristo. Entonces, ahora dice después, yo soy la vid, dice el 5 de nuevo, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿cuánto fruto ahora? Mucho fruto. Antes decía que llevamos fruto, si llevamos fruto Él nos va a podar, nos va a limpiar para que llevemos más fruto, pero ahora dice que el que permanece en él va a llevar ¿cuánto? Mucho fruto, mucho fruto. Porque separados de mí, dice, nada podéis hacer. Y después nos vuelve a enseñar y nos vuelve a repasar otra vez. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y ¿qué hacen? Arden, arden. Yo me acuerdo allá cuando yo era muchacho que para encender el fuego, ¿sabe lo que usaban? Usaban los pámpanos secos. Porque son como del porte del ancho de un dedo, ¿no es cierto? Y allá en el invierno hace mucho frío, entonces hay que usar chimeneas, hay que usar estufas, o para prender las cocinas y para todo. Entonces, ¿qué hacían primero? Antes de poner leña gruesa, trozos, ponen estos pámpanos secos que están ahí, que están sequitos ya, que los guardaban ahí, los ponían en un lugar donde no se mojaran, y los usaban para encender el fuego. Y ellos prendían rapidito, ¿ves? Ahora, si permanecéis, dice el 7, en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Mire el producto de uno permanecer en el Señor. Estamos dando fruto y al estar dando fruto vamos a saber nosotros cuál es la voluntad de Dios y vamos a pedir siempre cuando oremos de acuerdo a su voluntad y lo que pidamos el Señor nos lo va a conceder. ¿Por qué? Porque estamos dando fruto y estamos en comunión. Y para dar fruto tenemos que estar pegados a Él. Y al estar pegado a Él, usted no va a estar pidiendo sandeces, sino que va a pedir lo que el Señor quiere que usted pida. ¿Ve? Y a veces no pedimos nada, decimos, Señor, gracias, porque tú todo lo sabes. Señor, lléname con tu paz, lléname con tu presencia. Y uno se agarra del Señor y el Señor le da todo lo que usted necesita. Y más de lo que necesita también. Pero ahora dice en el 8, en esto es glorificado mi Padre. ¿En que llevéis cuánto fruto? Mucho fruto. Él no quiere que llevemos fruto ni más fruto, quiere que llevemos mucho fruto. Y seáis, ¿qué cosa? Así, mis discípulos. O sea que estemos pegados siempre con Él, estemos llevando fruto, y al estar llevando fruto y estando permaneciendo en Él, vamos a estar siendo enseñados por Él. Estamos enyugados con Él, vamos a andar como Él, vamos a ser como Él, ¿no es cierto? Vamos a ser como Él. Vamos a llevar ese fruto que Dios quiere. Que llevemos, ¿no es cierto? Que llevemos. Ahora, todo está bien lindo hasta aquí. Vamos a ir a Romanos ahora y vamos a verlo, cómo lo dice el apóstol Pablo. Romanos capítulo 7, por favor. Romanos capítulo 7.
Dice el versículo 4. Y aquí vamos a mirar en 3 versículos lo que se estaba tratando en la escuela dominical hoy día. Aquí lo vamos a mirar. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, dice, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto ¿para quién? Para Dios. ¿Llevemos fruto para quién? Para Dios. ¿Cuál fruto le agradará a Dios? Lo vamos a ver enseguida, dice. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto ¿para qué? Dice, para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo ¿de quién? Del Espíritu, y no bajo el régimen ¿de quién? De la letra o de la ley. ¿Vamos a servir para cuál régimen? Para el del Espíritu. Entonces, ¿qué pasa? En el otro dábamos fruto ¿para qué? Para muerte. Pero ahora vamos a dar fruto ¿para quién? Para vida. Fruto que agrada ¿a quién? Que agrada a Dios. Vamos a Gálatas capítulo 5 a mirar cuál fruto le agrada a Dios. Que todo eso estaba allá en el papel que había en la escuela dominical, pero no se alcanzó a dar porque era muy largo, ¿no? Gálatas 5. Gracias al Señor que lo había puesto en el corazón mío antes de yo leer la escuela dominical. Así que es el Espíritu que estaba hablándonos igual, ¿no es cierto? Gálatas capítulo 5, versículo 22. ¿Qué cosa es lo que va a ser lo que se va a ver en nuestra vida cuando nosotros permanecemos en el Señor? Cuando nosotros escudriñamos su palabra. Cuando nosotros cada vez que leemos estamos atentos a la palabra empieza a obrar en nuestro corazón. No viene el enemigo y se la come porque cae junto al camino. No cae entre espinos porque no tiene tierra, porque mi corazón ya está tranquilo, ¿no es cierto? No estoy afanado por las cosas que van a venir después, que es la que cae después entre espinos, que la ahogan, sino que estoy pendiente de la palabra, porque esa tierra la está preparando el Señor, ¿no es cierto? Entonces, al preparar esa tierra, vamos a empezar a dar más fruto. Nuestro corazón se va a poner como un huerto de riego, un huerto donde cada vez que la palabra es sembrada, ahí está Cristo. Después viene otra palabra, la vuelve a sembrar, ahí está Cristo. Después está más Cristo, más Cristo, más Cristo, más llena. ¿Y cuál será ese fruto? Entonces se va a empezar a manifestar en nosotros el carácter de Cristo. ¿Y cuál será ese carácter? Aquí hay 9 formas de que se va a manifestar ese carácter en usted. Hay 9 frutos, entre comillas, que se van a manifestar. 9 características de un fruto. Dice, más el fruto del Espíritu es, no dice los frutos, dice el fruto. Es un fruto, pero es un fruto que se manifiesta de 9 características diferentes, de 9 formas, dice. Lo primero que dice, más el fruto del Espíritu es amor. Uno dice, sí, es amor, claro que es amor, porque Dios es amor, es amor. ¿Y qué cosa el Señor nos dice? Que amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, ¿a fin de qué? A fin de que vivas. Y después dice que amarás al prójimo como ¿a quién? Como a ti mismo. Y ahí resume toda la ley. Pero después dice que nos da ¿qué cosa? Gozo. ¿Qué se ve en nosotros? Gozo. ¿Se ve amor en su vida? Amor por el Señor, amor por los hermanos. ¿Ve? ¿Hay gozo en su vida? El gozo no es estar siempre riéndose. El gozo es estar seguro de lo que usted tiene, de lo que Dios ha hecho en su corazón, y por la situación que usted pase, usted sabe que usted mantiene ese gozo y esa relación con el Señor, porque el Señor lo va a sacar de ahí, ¿no es cierto? Y siempre está contento en el Señor, aunque la carne se esté cayendo, ¡prum!, en el Señor estamos con gozo. Después dice que el Señor nos da paz. ¿Paz cuándo? En medio de la tormenta. La paz se nota cuando hay problemas. Cuando no hay problemas, no hace falta la paz. Pero tenemos gozo, tenemos paz, tenemos después dice paciencia, paciencia. Son cosas que el Señor quiere. ¿Se ve Cristo en su vida? Pues si Cristo se ve en su vida, usted tiene amor, usted tiene gozo, usted tiene paz, usted tiene paciencia. Es paciente cuando uno le diga algo que a usted no le gusta, usted es calladito, se queda por ahí y le dice, Señor bendícelo, Señor bendícela, esto no me gusta, pero
Tú estás encargado de todo. Señor, gracias por tu paciencia. Paciencia es soportar todas las cosas que le dicen a usted sin que usted lo afecte. Sin que usted trate de contestar de vuelta, ni tomar venganza, sino que aceptar las cosas como vienen y entregárselo al Señor y decir, gracias Señor, porque... Y orar por esa persona, orar usted por la persona. Ahora dice después, benignidad. ¿Qué será benignidad? Ser bueno con la persona, ¿no es cierto? Que usted siempre sea amable, no importa lo que le digan, aunque le digan tal por cual, usted dice, qué lindo mi hermano, oh qué lindo fulano, oh qué lindo fulano. Después dice, bondad, bondad, ser bondadoso con la gente. Qué difícil es ser bondadoso con la gente cuando a uno no le caen bien. Y nosotros somos tan picky, hasta que si se puso un olor, un perfume que no me gusta, ya a uno le cayó mal la persona. Si no lo saludó, le cayó mal. O si lo saludó de una forma o le dijo una broma, también le hizo. Todas las cosas nos caen mal. Pero por eso que el Señor nos está enseñando, para que esa es parte del fruto. Bondad, entonces, después dice fe. Fe. Usted va a tener como fruto, parte del fruto del Espíritu, fe para usted poder manifestar esa fe que el Señor ha puesto en su corazón, que es el mismo Señor, ¿no es cierto? La fe de Cristo. Mansedumbre. Ser manso, ¿no es cierto? Mansedumbre. Después dice templanza. ¿Qué es la templanza? Dominio propio. Mansedumbre, que usted esté en control de todo lo que pasa. Que usted se mantenga igual, ¿no es cierto? Dominio propio. Me dicen lo que sea, entro por aquí, sale por allá, a mí no me afecta. Ya. Contra tales cosas dice que hay, no hay ley. No hay ley. Entonces, ¿esa es qué cosa? Es el fruto que Dios quiere que se manifieste en nuestra vida. Usted escucha la palabra, el Señor le hace la obra, pone en usted amor. Estoy diciendo como por decir cosas nada más, pero uno, digamos, sabe lo que el Señor va poniendo de acuerdo a como viene la palabra. Viene otra vez la palabra, me pone más paz. Viene otra vez la palabra, más paciencia, más benignidad, más bondad, más fe, más templanza, más dominio propio, más esto, más lo otro. Siempre que la palabra viene va a traer algo de estas 9 características del fruto que va a poner en nuestro corazón. Lo que siempre va a ir poniendo es la palabrita más corta que tiene 2 letras, es fe. Fe. La palabra siempre va a ir aumentando esa fe en nosotros, ¿no es cierto? Y así es como nosotros vamos dando fruto. Pero el Señor sabe lo que tiene que ir haciendo por medio de su palabra y de su espíritu. Ir limpiando todo lo carnal que hay en mi vida, todo lo de mi yo que hay en mi vida, para Él ser Señor de mi vida y Él tomar control de mi vida. Fíjese que parece bien fácil, pero ¿sabe qué cuesta? Por eso que nos tienen que meter bastante limpieza a nosotros. Tienen que estarnos podando constantemente. Tienen que estar limpiándonos constantemente. Usted se ducha todos los días, ¿no es cierto? La mayoría se duchan todos los días. Pero vaya a lugares donde no tienen agua y no se duchan todos los días. O donde no hay agua caliente no se duchan. O donde hay mucho frío. Si usted no tiene las condiciones, no se puede bañar porque se da una pulmonía y tampoco transpira si hay mucho frío. Pero aquí lo más curioso, yo fui una vez a una dermatóloga, ¿no es cierto? Y me dice, ¿usted se baña todos los días? Le digo, sí. No, me dice, no hay que hacerlo todos los días. Me dice, báñese 2 veces por semana. ¿Cuándo mucho? Dice. Lávese por piezas, dice, pero no se ducha entero, porque la piel suya se gasta. Porque ellos miran, la piel es el órgano más grande que usted tiene en su cuerpo. Y si usted se ducha todos los días, la va gastando. Y esa piel después se le va a arrugar cuando usted llegue a más edad. Yo tengo unos buenos años y todavía no tengo muchas arrugas. No importa. Y ella tenía más arrugas que yo y era mejor que yo. Pero es una persona, y es muy buena médico, muy buena doctora, ¿no es cierto?
Y sin embargo, no, recomienda que no se bañen todos los días la gente. Pero no, una ducha rápida no importa. Ok, bien. Ahí se queda, pero cada cual sabe, ¿no es cierto? Pero el Señor a nosotros no es 1 o 2 veces a la semana. Tenemos que ducharnos todos los días, así como nos duchamos todos los días. En la mañana, ¿no es cierto? Y nos echamos un jaboncito con perfume, si tiene, y después se pone desodorante y se arregla para que huela rico. El Señor nos va limpiando para que tengamos olor de Cristo también. Él nos va limpiando, ¿no es cierto? Y nos perfuma con el perfume de Él para que siempre estemos lindos, somos sus hijos, estemos mononitos. ¿Cuántos de los hijos nuestros no están limpiecitos cuando eran chiquitos? Uno los limpiaba, les ponía perfume, los viste de lo más lindo. Y siempre usted toma a los niños usted toma a los niños pequeñitos y ay, huelen rico, los tienen las mamás, los tienen como un chiche así, de lo más lindo, ¿no? Pero hay otros que andan mal, que las mamás no los limpian. ¿Sabe que como que a uno no le gustan los niñitos que andan sucios? Como que uno no quiere abrazarlos ni nada, y cuando están con los pañales sin cambiar y andan... Y no los cambian, después uno dice, ay, que andan perfumados estos chiquitos, pero el perfume se lo cambiaría por otro, ¿no? Entonces, son cosas que Dios va haciendo con nosotros y nos muestra, pero asimismo es como Dios nos va enseñando. Nos va enseñando. ¿Saben para qué? Para que nosotros mismos nos vayamos dejando constantemente limpiar por el Señor. Y el Señor nos está limpiando, ¿cómo? Por medio de su palabra, por medio de su palabra. Mire, vamos a terminar con un versículo que yo lo leí esta mañana, estoy leyendo el libro de Isaías en el capítulo 27. Isaías capítulo 27. Y mire lo que Dios quiere. Aquí está hablando del pueblo de Israel, pero nosotros ya sabemos que nosotros somos incluidos en el pueblo de Israel, nosotros pertenecemos al Israel de Dios. Pero mire lo que dice el versículo 6. Días vendrán, dice, cuando Jacob echará raíces. ¿Quién es Jacob? El padre del pueblo de Israel, de las 12 tribus, que el Señor le cambió después el nombre y le puso Israel. Pero Jacob era su creación, Israel es lo que él formó después que lo cambió. Entonces dice, Israel va a ser una cosa y Jacob va a ser otra. Dice, días vendrán cuando Jacob echará raíces. Después de echar raíces va a salir la matica y dice, florecerá y echará renuevos, ¿quién? Israel. O sea que Jacob quedó ahí abajo, quedó enterrado, pero ahora se va a empezar a ver, ¿quién? Israel. Nosotros cuando venimos al Señor, el Señor nos crea. El Señor crea a Israel, pero después crea a Jacob, pero después forma a Israel. Entonces, el fruto se va a ver, ¿quién? En Israel, no se va a ver en Jacob. En Jacob no se veía fruto, era el suplantador. Pero en Israel se empezó a ver el fruto. Y dice, y la faz del mundo llenará ¿de quién? De fruto. O sea que vamos a llenar la tierra ¿de quién? De fruto. Pero no dice frutos, dice fruto. Fruto de suyo lleva fruto la tierra. De suyo lleva fruto la tierra. Él es ese grano de trigo que cae en la tierra. Él es ese grano de trigo que al morir lleva mucho fruto. Y parte de ese mucho fruto es usted y yo. Y Él quiere que nosotros, cada uno de nosotros, también podamos llevar fruto, más fruto y mucho fruto. Y mucho fruto. ¿Y quién va a llevar ese fruto? ¿El Jacob en nosotros o el Israel en nosotros? El Israel en nosotros, la nueva creación, el Cristo que nació en nosotros se va a manifestar. Va a empezar a brotar y la gente va a ver en usted Cristo. ¿Y cómo va a ver a Cristo en mí si yo soy tan feo? Dirá usted. Pero va a empezar a ver en usted amor, fe, mansedumbre, paciencia, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre, dominio propio. Todas esas cosas las va a ver la gente y va a decir, oye, mira este feo que está ahí, este flaco, y mira qué amoroso es. Mira la fe que tiene, mira qué templanza, mira qué dominio, mira esto, mira el color. Y van a ver las características de Cristo en usted. Eso es lo que la gente quiere ver, que nosotros seamos como diferentes.
diferentes, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo va a ver en usted? El que en mí permanece, tenemos que permanecer en Él. Dejar que Él nos limpie y a medida que Él nos va limpiando, se va a ver ese fruto en cada uno de nosotros. Pregúntese usted esta mañana, vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a seguir la otra semana, vamos a tomar de aquí, vamos a tomar otra cosa. Pero vamos a pensar ahora, ¿se está manifestando en mí este fruto? ¿Hay un poquitico de fruto por ahí? Amén, amén. Amén, amén, qué bueno. O no hay nada de fruto. Si se ve un poquito, el Señor está trabajando, porque se está empezando a manifestar. Si se ve un poquito más, mejor. Y si se ve mucho, mejor todavía. ¿Y cómo hemos glorificado al Padre? Cuando damos mucho fruto. No fruto, ni más fruto, sino que mucho fruto. Y seamos así como sus discípulos. Seamos así sus discípulos. Pero para llevar fruto, lo primero que tenemos que hacer, tenemos que estar pegados ¿a quién? A la vid verdadera. ¿Y qué querrá decir eso? Que yo tengo que ser uno con Él, tengo que tener un encuentro con el Señor Jesucristo, haberme convertido, ser un hijo de Dios y estar agarrado de Él. Porque la palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, aquel que en Él cree, dice Juan 3:16, cree es un verbo lineal, siempre creyendo, siempre estando en comunión con el Señor y siempre estando siendo uno con el Señor. ¿Para qué? Para que podamos dar fruto. Él es la raíz. Él es la vid verdadera. Y nosotros tenemos que estar agarrados de esa raíz, de esa vid para poder dar fruto. Si no estamos agarrados de esa vid, no podemos dar fruto. Vamos a seguir dando los frutos del hombre viejo en nosotros. Pero ya estamos cansados del hombre viejo, ¿no es cierto? Entonces queremos que el hombre nuevo empiece a tomar control de nosotros. Pongámonos de pie y pidámosle al Señor que nos ayude esta mañana. Señor, te damos tantas gracias esta mañana, Señor, por ser tan bueno con nosotros, por ayudarnos, Señor, por poder entender un poquito más, Señor, de la obra que tú estás haciendo en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a hacer vidas que lleven fruto para ti, Señor. Que lleven fruto para ti, Señor. Señor, gracias. Gracias por ayudarnos, Señor, a cambiar, Señor, y a ser transformados y cambiados para llevar fruto para ti, Señor. Señor, pero yo quiero pedirte que tú nos atraigas, Señor, de tal manera en esta mañana que nosotros podamos pegarnos a ti como nunca antes, Señor. Que estemos unidos a ti como esa vid verdadera, Señor, y que nadie nos separe de ti. Que seas tú el que trabaja y obra en nuestras vidas. Pero, Señor, ayúdanos, Señor, a acercarnos a ti en esta mañana como nunca antes, para que tú puedas hacer esa obra en cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque esa palabra nos limpia, Señor, y hace que llevemos fruto, más fruto y mucho fruto, Señor. Gracias, Señor Jesús. Quiero pedirte, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí en esta mañana, y quiero pedirte, Señor, que tú tengas misericordia de cada uno de nosotros. Pero si aquí hay alguno entre nosotros, Señor, de mis hermanos o hermanas, que nunca te ha recibido a ti en esta mañana, Señor, que lo pueda hacer. Que nunca ha tenido un encuentro contigo, Señor, y que no se siente que esté pegado a esa vid verdadera que eres tú, Señor Jesús, que se pueda pegar a ti como nunca antes, Señor. Señor, si hubiese alguien aquí que nunca te ha recibido en este momento, yo te pido, Señor, que tú pongas convicción en ese corazón que te necesita, Señor, para que esa vida esté segura de que te pertenece a ti, Señor. Si usted está aquí en esta mañana y no está seguro si usted ha recibido al Señor en su corazón y que está dando fruto para Él, levántele la mano al Señor ahí donde está. Yo quiero orar con usted antes que se vaya. Simplemente para que usted tenga esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que esté seguro o segura de que el Señor le ha salvado, le ha rescatado de sus pecados, ¿no es cierto? Y que va rumbo al cielo. Si usted nunca ha recibido a Cristo, levántele la mano al Señor ahí. Gracias, Señor, por esa mano. Gracias, Señor, por esa mano. ¿Hubiera alguien más que nunca ha recibido al Señor en su corazón? Gracias, Señor.
que nunca le ha recibido. Si todos le hemos recibido, démosle gracias al Señor. Pero yo quiero pedirle a esa persona que levantó la mano, que sea valiente y pase aquí al frente un momento. Que pase aquí al frente un momento y yo quiero orar, queremos orar con él en esta mañana. Queremos orar con él en esta mañana para que el Señor salve su vida, rescate su vida, ¿no es cierto? Y el Señor sea glorificado en esta mañana. Gracias te damos, Señor. Gracias por mi hermano, Señor. Gracias, Señor Jesús. ¿Cuál es tu nombre, hermano? Juan. Juan. Amén. Padre, te damos gracias por Juan en esta mañana. Gracias, Señor, por haber tocado su corazón, Señor, y por que Él está delante de tu presencia en esta hora. Quiero, Señor, que tú lo bendigas, que tú lo guardes, que tú lo cuides, Señor, que tú lo hagas tu hijo en esta mañana y que Él pueda sentirse como parte de tu familia, Señor, y sentirse tan cerca tuyo, Señor, que te pueda palpar y te pueda tocar y pueda hablar contigo. Dile, Juan, al Señor así tú en tu corazón, de corazón, dile, Señor Jesús. Señor Jesús, te doy gracias. Te doy gracias por haber dado tu vida por mí. por haber dado tu vida por mí. Perdona mis faltas. Perdona mis faltas. Perdóname. Perdóname. Y ahora que me has perdonado, Y ahora que me has perdonado, ven a mi corazón. Ven a mi corazón. Lléname con tu presencia. lléname con tu presencia. Sálvame, Señor. Sálvame, Señor. Lléname con tu espíritu. Lléname con tu espíritu. Y ayúdame, Señor, Ayúdame, Señor. a ser como tú, A ser como tú. de ahora en adelante. De ahora en adelante. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, gracias por Juan. Gracias por la obra que tú acabas de hacer en su corazón, que has comenzado a hacer, Señor. Bendícelo, Señor. Llénalo con tu presencia. Guárdalo, cuídalo como buen pastor de las ovejas. Que Él te empiece a conocer como nunca antes. Bendícelo, Señor. Y únelo, Señor. Únelo, Señor, a ti como nunca antes. Gracias te damos por su vida en Cristo Jesús. Amén, Señor. Señor le bendiga, hermano. Amén. Amén. Mire. Vamos a leer ahí arriba, dice, de modo que sí, vamos a cambiar el alguno. Vamos a leer, de modo que si Juan está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Tú eres una nueva criatura, Juan. Gracias, Señor. Aleluya. Señor te bendiga, mi hermano. Amén. Amén. Aleluya, mi hermano. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. ¿Sabe que hay gozo en el cielo cuando alguien hace eso? Hay gozo en el cielo. Así que tan agradecidos al Señor estamos. Estamos tan agradecidos al Señor que nosotros vamos a seguir de fiesta. Vamos a seguir de fiesta. Vamos a celebrar la cena del Señor ahora. Amén. Los hermanos que me van a ayudar con la cena, si pasan por aquí.